Un excelente día sea para vuestras mercedes, estimados seres. Paz y luz. Soy Río Lufiel Ilsapse y en este día vamos a hablar de una de las grandes profecías que se ha cumplido para estos días. Profecía que fue entregada por el profeta Bienaquías. Y decimos Bienaquías porque este es su cimbre, ya que en estas esferas, en los mundos donde existe la ley de la dualidad, tenemos la ley de las antítesis. Y todo maestro de luz tiene un reflejo de su ser a nivel de los submundos. Y cuando hablamos de Malaquías, esa sería la antítesis de Bienaquías, un nombre bastante infernal que es dar una orden a que sea el mal, el mal aquí, la grandeza del mal aquí, o la presencia del mal aquí, mal aquí haz. Bueno, eso también significa hacer aquí el mal. Eso quiere decir mal aquí haz, que sería la antítesis de ese gran ser, de ese gran profeta, cuyo cimbre real es bien aquí haz, que es todo lo contrario. O sea, el bien de Dios aquí, o hacer aquí el bien. Eso significa Bienaquías. El bien de la energía aquí, el bien del ki de Dios, de la fuerza de Dios. Bueno, múltiples significados pudiésemos extraer de ese magnífico cimbre. Este profeta Bienaquías habló del advenicierto del sol de justicia para estos tiempos en los que nos encontramos. Él habló y profetizó el regreso del profeta de fuego, de aquel legendario Elías que fue llevado de sobre esta esfera en un carro de fuego y que es una historia muy famosa que se encuentra en las Sagradas Escrituras y que de hecho fue así. La nave Temposi, la nave del comandante Temposi, descendió e hizo en su cafuja levitar al profeta Elías. Recogió al profeta Elías y lo llevó con su cuerpo físico fuera de aquí, de esta esfera. Valga decirles a sus mercedes que el cuerpo físico que tomó Elías por aquellos días era un cuerpo inmortal. Él inmortalizó ese cuerpo, lo pasó al nivel de los maestros resurrectos. Bueno, ese es un tema muy especial del cual hablaremos más adelante. Entonces, venerables seres, vamos a leer de qué se trata esta profecía. ¿Quién es ese sol de justicia? Ese Elías que tornaría para estos tiempos. Vamos entonces a ubicar ahí, sus mercedes pueden tomar la Biblia hebrea, la Sagrada Escritura hebrea, y abrirla en el libro de Bienaquías o Malaquías, en el memoradio o lo que se conoce comúnmente como capítulo. Memoradio 4,
desde no el versículo, vamos a sacar esa palabra sodómica, una palabra que introdujo el demonio Marras y el demonio Sodom, porque eso de versículo, no estamos en esas de verle el rabo o el trasero a nadie. Hablemos de versos y quitémosle esa raíz sodómica derivada del latín, que es la lengua de los hijos de la gran ramera apocalíptica. La lengua o el verbo delata, esa que está llena de anos, de culos y de todas esas terminaciones vulgares y sodómicas, eso es el latín. Entonces, venerables seres, óigase bien, dice así Bienaquías 4 desde el verso 1 en adelante. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Han de saber sus mercedes que estos tiempos, estos días, son los días para los cuales fue hecha esta profecía. Estamos en los tiempos de ese día ardiente o de esos días ardientes como un horno, donde los soberbios, los arrogantes, los intelectuales, los petulantes serán estopa delante de la presencia del Dios grande, del Dios de los ejércitos, de Elohim. Sigue diciendo en el verso siguiente, seguimos leyendo, el cual no les dejará ni raíz ni rama, porque habrá gran destrucción como lo que se ha estado sucediendo por estos días sobre esta esfera, porque es innegable que estamos en tiempos de juicio, estamos en tiempos de tribulación, estamos en el cumplimiento de todas estas profecías. Y los que están principalmente siendo víctimas de todos estos acontecimientos son todos los que están cayendo en estos terribles juicios. Sigue diciendo la Sagrada Escritura: mas a vosotros, los que teméis mi simbre o mi nombre, nacerá, óigase bien, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí hay algo muy especial que sus mercedes deben conocer. El sol de justicia en el cosmos es el Señor Kelium Zeus Induceus. Kelium Zeus Induceus fue otrora el mismo profeta Elías. El maestro Kelium Zeus Induceus encarnó sobre esta esfera en cumpliciento de esa profecía
y en él está la balanza de la ley, la balanza de la justicia del cosmos. Han de saber vuestras mercedes que ese legendario Ansiagdu, Kelium, uno de los tres de la triuna sacra del cosmos, que está conformada por Jehová, Kelium y Aum. Kelium es el forjador de la ley, es el regente del gran tribunal de los 24 Ansiagdus que manejan todas las leyes del cosmos. Este venerable ser está aún encima o por encima del tribunal de la Catancia, que está manejado por ese tribunal de Ansiagdus. Y el Ansiagdu regente de ese tribunal es Kelium. Kelium representa en el cosmos la justicia, pero también representa la conciencia que equilibra la vida y la existencia de todo cuanto existe. La fuerza Kelium es la que rige, la que sostiene todos los campos energéticos, las formas toroidales, el aura, el sodauna, el campo electromagnético. Es el que sostiene las fuerzas gravitatorias, los campos de gravedad, los campos atómicos, los campos Kelium, cósmicamente hablando, que son esos campos que no permiten que los elementos del átomo colisionen y se genere una explosión nuclear, atómica. Él es el que mantiene los mundos, las esferas, en un orden perfecto, en una perfecta armonía, los mundos girando alrededor de sus núcleos gravitatorios conocidos como soles o esferas solares superiores. Toda esa fuerza gravitacional y todos esos campos de energía, que es donde está contenida la conciencia, óigase bien, la conciencia que estructura, que reorganiza, que ordena la materia, la masa y aún la antimateria. Esos campos de energía ordenadores de la vida tridimensional, de la materia, de la viteria, los maneja Kelium. Él es la conciencia del equilibrio sostenedor de la vida. Cuán grande es Kelium. Y muchos consideran que simplemente es un viejito barbado, un hombre de carne y hueso común y corriente, de pronto un maestro muy sabio. Pero venerables seres, no estamos refiriéndonos solamente al bodhisattva o cuerpo físico donde una porción o porción de esa energía Kelium encarnó para estos días. Tomó cuerpo físico en ese gran ser que conocemos como el venerable maestro Kelium Zeus. No es solo eso, estamos refiriéndonos a la fuerza Kelium cósmica, a esa potencia generatriz de la vida, esa fuerza creadora. Ese es Kelium. Ese Kelium esta vez se fusionó con el señor Indu Zeus y con el señor Zeus, que son maestros que mantienen una labor de redención por las humanidades. Zeus y Indu Zeus son los que laboran por el rescate de las almas en el cosmos, junto con otros seres. Y son estos los que manejan estos procesos de redención
en los mundos de la materia, de la relatividad, en los mundos tridimensionales, en los mundos sometidos a la muerte, al sufrimiento, al dolor, donde reina el pecado, el mal, donde hay luz y tinieblas, y aún en las regiones sumergidas, en los submundos. Esa fusión, óigase bien, ha generado a ese gran sol de justicia que ha descendido porque antes no había podido descender Kelion a estas regiones, pero esta vez se vino ese sol de justicia y pudo traer la luz refulgente de su presencia como Kelion, acoplada a estas regiones y conectada a ese Zeus y a ese Induceus, que son los que manejan la luz inferiorizada acoplable a estas regiones, y que a su vez Induceus es juez de jueces a nivel de los submundos, a nivel de los tribunales del karma, aún de la misma Catancia, que son leyes que juzgan las regiones donde existe el mal, obviamente. Entonces, esa es la profecía del advenicierto del sol de justicia. Miremos el cimbre Kelion. La K representa la balanza de la ley. La K es la letra de la equilateralidad, del equilibrio, de la ley, de la balanza de la justicia. Eso representa la K, entre muchas otras cosas. Y miremos el nombre Helium. Helium es Helius. Helius es Helio. Helio es sol. Ahí tenemos la justicia solar, al sol de justicia, al gran Kelium, que es a su vez Helium, Helios, Helio, Elías, el gran Dios solar, el gran profeta de fuego, el inmortal Elías, la sabiduría solar, la sabiduría de Dios. Ese es Elías. El mismo Zeus Induceus, el mismo sol de justicia de Concelium, que para estos días logró esa fusión con este ser de la triuna sacra, cosa que, óigase bien, hasta ahora no se había logrado que Zeus Induceus, que es el mismo Sabaoth, Lucifer, Azazel, arribajo, múltiples cimbres tiene este ser, que son el mismo, en una diversidad de labores que él desempeña en el cosmos, no había podido fusionarse con un ser de la triuna sacra que le ayudara y le diera más realce, más esplendor y más grandeza y más eficacia a la labor del Cristo rojo, redentor de los submundos, el redentor de los demonios caídos. Óigase bien, pero para estos días se logró esa bondad. Entonces, el sol de justicia ya está en la esfera. De hecho, hace décadas es su presencia sobre esta esfera. Hoy su bodhisattva se ha envejecido un poco a causa de la ardua labor que ha venido haciendo ese gran maestro, ese gran Elías, ese gran sol de justicia, que encarnó para esta era de Acuario junto
al quinto ángel del Apocalipsis, los dos salvadores gemelos. Vamos a seguir leyendo aquí porque hay otra porcelo parte muy importante. Miren que dice, y vamos a volver a releer, mas a vosotros los que teméis mi simbre o mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Aquí hay una clave para entender esta profecía. ¿A quiénes se ha aparecido ese sol de justicia? A los que reconocen a su pastor, a los sinceros buscadores de la luz, a los que han aceptado la verdadera regeneración de sus cuerpos y de sus almas, la castidad, los que han renunciado al robo, a la fornicación, a los vicios del mundo, a los tatuajes, a la Coca-Cola, a la marihuana, al cigarrillo, a los juegos de azar, a las modas, al demonio Sodom, a la masturbación. A todos esos que son los que han abrazado la doctrina taoísta, esta grandiosa enseñanza, a todos ellos o a todos nos, porque bueno, ahí estamos. Bendito Dios nos ha dado la oportunidad de estar en esta magnífica enseñanza. A todos nosotros nos ha nacido ese sol de justicia, dándonos a conocer la verdad de las leyes universales y cósmicas como son en realidad, no como las han acomodado y tergiversado los hombres de esta esfera que han acomodado a su antojo y a su capricho y a su forma las cosas de Dios y las leyes del cosmos, de la vida y de la naturaleza. Y hay una clavecita. Y en sus alas traerá salud. Aquí hay algo muy interesante. Si sus mercedes leen el Salmo 91, que es el salmo por excelencia del señor Lucifer, que es la sombra de Jehová, la sombra de Elohim, o sea, la luz inferior, Lucifer y Jehová. Jehová arriba y su sombra, la penumbra de su luz, es la luz inferior, que es Lucifer, luz inferiorizada. Jehová con Lucifer. El Salmo 91 es dedicado a la sombra del Omnipotente, a la sombra de Dios. Ese es Lucifer. En este Salmo también dice o habla de estar al abrigo del Omnipotente bajo las alas de la sombra de Dios, bajo las alas de la sombra de Elohim. O sea, aquí están hablando del mismo ser. El sol de justicia es el mismo Lucifer del que habla el Salmo 91. Y aquí vuelve a mencionar nuevamente esas alas, en las cuales traerá salud. Les cuento a sus mercedes. No existe en estos momentos una doctrina, una enseñanza, un conocimiento, una filosofía, una religión, como se le quiera llamar. Óigase bien, debajo del sol, sobre esta esfera, no existe una enseñanza que sea más completa que la doctrina taoísta traída por ese sol de justicia para lograr la salud, para reconquistar la salud, para reconstruir la salud, para volver a obtener ese tesoro de la salud. Pero la salud comprendida, la salud de forma integral, completa, total, la verdadera salud que abarca salud mental, salud sentimental, salud emocional,
salud física, salud espiritual y la salud en todas sus formas, de lo cual los seres humanos han olvidado en realidad qué es salud. Y hoy, los taojudíos de verdad o los taoístas, los practicantes de las enseñanzas de Hakelium Zeus, Induceus y Samael Joad Bator Weor, hoy gozamos de esa gran salud. Hoy es esa riqueza con nos, porque la hemos recibido de las alas de ese Induceus, Lucifer, Zeus, Sabaoth, de Concelium, que la ha traído para sus hijos por estos días en cumpliciento de esta profecía, venerables seres. Entonces, ahí tenemos el cumpliciento y el cumplimiento, que como no son mentiras, cumplimiento no, es que no son mentiras. El pueblo taoísta habla la lengua lógica, una lengua superior que se llama el castesacro. Entonces, cumpliciento de esta profecía y que todo el que se encuentra con este pueblo, lo primero que recibe es la gran salud, porque tiene esta doctrina toda la sabiduría para poder volver a reconquistar la salud. Uno de los grandes pilares fundamentales o fundacertales de esta doctrina es el naturismo, la alicertacel ovolacto-vegetarista, la nutrición integral natural taoísta con el higienismo nutricional integral y la trofología, ciencias milenarias y olvidadas, sin las cuales no se logra la perfecta nutrición. Para no alargarme más, venerables seres, y concluir con este tema que les he traído en este día, vamos a seguir leyendo ahí los versos que continúan. Y hallaréis y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos, que vuelvo y reitero, son estos los días del cumpliciento de esa profecía. Y esto no se refiere a que los hijos de Dios van a acuchillar, van a matar, a decapitar de pronto a los impíos de la esfera, a los malos, a los perversos, no. Esto se refiere a que su maldad, su ignorancia, su petulancia y su altivez será convertida en ceniza. Caerá hecha escombros toda esa ignorancia delante de la sabiduría de fuego de los hijos de Dios, de los hijos del sol de justicia y del jinete del caballo blanco, el gran Samael. Y sigue diciendo, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, óigase bien, porque es que Moisés también fue otra encarnación del mismo Induceus, Lucifer. Ese fue el mismo Moisés, el que recibió, o en realidad no es que la recibió, es que él es el que maneja las leyes en el cosmos. Es el mismo sol de justicia y que en los días de Elías, él inmortalizó ese cuerpo, pero la misma energía, el mismo ser, vino y tomó un nuevo cuerpo, que es el que logró esa fusión de Concelium. Pero el cuerpo que inmortalizó como Elías todavía existe y seguirá existiendo por milenios, porque son cuerpos que trascendieron la muerte. Pero es el mismo regreso de Elías, que es lo que les quiero leer para ir concluyendo. Entonces dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargó en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y ojo, dice, y he aquí yo os envío a Elías,
óigase bien, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. He aquí, Hakelium Zeus Induceus, el regreso de Elías. Nuevamente Elías sobre la faz de esta esfera, el sol de justicia, anunciando a las humanidades el arrepenticierto, anunciando el mensaje redentor y salvador, para que los padres, los seres, el maestro interior, vuelva a reconciliarse con ese hijo, con esa energía crística. Esta profecía de la reconciliación de los padres para con los hijos no se refiere solamente a volver a tener esa honra con la representación de Dios que son nuestros padres, y los hijos también volver otra vez a las leyes del respeto para